después de tanto anuncio, el presidente Javier Milei firmó un decreto convocando a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. De acuerdo a lo que el jefe de gabinete, flamante jefe de gabinete, Manuel Adorni, comunicó, hay varios temas que van a ser eje de esta maratón de 20 días. En primer lugar, la ley de presupuesto 2026, lo cual sería una novedad porque hasta ahora Milei viene gobernando a gusto y piacere, administrando las arcas del Estado, justamente haciendo uso y abuso de la falta de ley de presupuesto. Sería la primera vez que tenga que cumplir con una ley de presupuesto y que medianamente la población pueda conocer cuáles van a ser el uso de los recursos del Estado. Por otro lado, también con miras a cumplir con las exigencias del FMI y aplacar el movimiento del dólar, la ley de inocencia fiscal. En definitiva, un nuevo blanqueo para conseguir mantener el dólar lo más tranquilo posible ahora que se vienen las vacaciones, que todo el mundo, o bueno, los que puedan, ¿no?, se van a ir afuera y van a presionar sobre el valor del dólar. También las ya tan anunciadas reforma laboral y reforma tributaria. De la mano de de la ley de inocencia fiscal y la reforma tributaria, se van a producir varios cambios en esta materia. Ojo con la modificación que quieren hacer de la ley de glaciares. Básicamente lo que va a suceder es que se van a redefinir lo que se conoce como la zona periglaciar, que la va a determinar cada provincia. De esta manera, esa es justamente la zona que determina hasta dónde se puede llegar a realizar una explotación minera, una explotación petrolera y demás. Y eso va, si se quiere, a afectar muchos ecosistemas, ¿sí?, de distintas provincias, porque a partir de esta reforma, si justamente se achica toda la zona que se debe respetar y que no se puede tocar, va a haber una gran actividad minera, principalmente, con todo el daño que sabemos que le produce la actividad minera al medio ambiente y en definitiva a todas las personas que viven en la cercanía. Recordemos que hace poco tuvimos una alerta sobre la cantidad de arsénico que tenemos en el agua corriente que tomamos en todo el país, ¿sí?, con zonas realmente muy afectadas, porque ya la cantidad de arsénico hacía que el agua no fuera potable ni recomendable. Por otro lado, también viene la reforma del Código Penal, ¿sí?, con algunos ejes principales, entre ellos un endurecimiento de penas, un ayornamiento a los tiempos que corren. Empezarían a contemplarse toda una serie de delitos informáticos. Hemos hablado en varios programas de la necesidad de superar algunos vacíos legales que tenemos en lo que respecta a delitos informáticos. También con una promesa de la mano del endurecimiento de las penas, el cumplimiento efectivo de las mismas, ¿sí?, de las penas. Ahora, todo esto requiere inversión, ¿no? Porque si tenemos las cárceles superpobladas y estamos diciendo que vamos a meter más gente en las cárceles, empiezan a hacer cárceles. Porque con reformar el Código Penal y escribirlo, si se quiere, en un papel, no alcanza. Otra cuestión tiene que ver también con la baja de imputabilidad, algo que se viene discutiendo hace bastante y que ahora que el gobierno tiene la primera minoría, parece que van a encarar este tema con la vocación de aprobarlo. Y por último vamos a hablar también de las tarjetas de crédito. Entraron varias consultas tras el bloque que hizo Mario con respecto
a las deudas de tarjetas de crédito y una tiene que ver justamente con los consumos que uno no hizo y que le cargan igual. Bueno, muchas veces lo que te sucede es, a todos nos ha pasado encontrar, al revisar un resumen, un consumo que no era lo que habíamos hecho. Ahora, ¿qué es lo que tenés que hacer? Vos vas y reclamás ante la entidad bancaria. En la mayoría de los casos lo revisan y dicen efectivamente este consumo no corresponde y lo descuentan. Pero si al final del reclamo el banco igual te quiere cobrar ese consumo que vos no hiciste, bueno, Mario se trajo un caso en el que lo terminaron dirimiendo en la justicia y como no podía ser de otra manera, la justicia le dio la razón al consumidor. Bienvenidos a La Letra Chica, un programa en defensa propia. Muy bien, y ahora vamos a ver el tren Sarmiento, porque bueno, todos sabemos que después del último accidente el servicio está, digamos, con problemas o digamos, con un servicio reducido, más lento. Para este fin de semana tenemos el lunes 8 de diciembre, los trenes van a circular con el cronograma de feriado, lo cual va a ser un cronograma más espaciado de lo habitual. El domingo 7 de diciembre y el lunes 8 de diciembre va a haber trenes especiales entre Moreno y Luján, van a circular trenes especiales con motivo de la peregrinación a Luján. Sabemos que es muchísima la gente que hace este recorrido. Con respecto al ramal 11 Moreno, hasta el 5 de diciembre, es decir, hasta el día de ayer, lunes a viernes el servicio circulará con modificaciones en los primeros y últimos trenes por obras en la zona. Paso a nivel cerrado, se encuentra cerrado el paso a nivel en Avenida Carrasco entre las estaciones de Floresta y Villaluro por renovación integral. Ramal Merlo Lobos, los trenes circulan con recorrido limitado entre Merlo y Las Heras por obras de renovación de vías. Ramal Moreno Mercedes, los trenes circulan con cronograma especial por obras en renovación de vías. Como verán, hay muchísimas obras en curso y bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Porque justamente si las obras no se hacen, después tenemos accidentes y nadie quiere eso. Ahora sí, vean el informe y empezamos con el primer tema. ¿Qué opinas de la nueva reforma laboral? No estoy al tanto de los detalles. No escuché nada hasta ahora. Sé que hay varios proyectos y seguramente algunos deben tener buenas propuestas. Me parece que es un paso más para intentar flexibilizar y precarizar las condiciones de trabajo. Si sale algo muy lavado, a veces no sirve para nada. Pero bueno, vamos a ver, es necesaria una reforma laboral. ¿Qué opinas de poder cobrar en dólares o en otra moneda? ¿Estarías de acuerdo? Yo creo que no, porque no vivimos en dólares. Nosotros cobramos en pesos, vivimos en pesos. El argentino le gusta el dólar porque ahorra. Pero cuando tiene que comprar, tiene que pagar con pesos moneda argentina, tiene que tener amor a su moneda. Para mí es perfecto. No, no me parece correcto. Quienes puedan cobrar en dólares es un fragmento muy acotado de la población trabajadora. Quiero defender mi peso argentino y mi patria. También pensaría en algo de este símbolo del dólar en Argentina, que no necesariamente significa un progreso. Que sean dólares no significa que va a ser más. No lo veo mal. ¿Y crees que con este nuevo cambio los contratos van a ser más flexibles, va a haber más oportunidades? No, para mí no. Hay que ver qué pasa. Por anticipado no se puede saber. Sí, la verdad que sí. Sí, puede ser. Aparte tiene años esa ley. Ya tiene que tener una reforma. Más flexible seguro, más oportunidades de calidad, no necesariamente. Puede ser, pero no creo que sean favorables para el trabajador. Para mí me parece perfecto.
Hoy tenemos en el piso a un amigo, Mariano Parada López, es periodista, bueno, trabaja en diversos medios, no le vamos a hacer publicidad a los demás medios porque Bueno, no son de este. Está perfecto. Bueno, pero escúchame, quería que me cuentes un poquito, a ver, ¿cuál es o cuál consideras que es la principal o las principales cambios que haría esta reforma que hasta ahora no se conoce un texto? Digo, se habló mucho, dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero texto no hay todavía. No hay todavía un texto oficial, pero sí desde ayer está circulando un borrador que, bueno, por lo menos algunos gremios por lo bajo todavía no le dan la entidad del proyecto definitivo. Recordemos que el proyecto se va a conocer finalmente el próximo martes, o por lo menos esa es la promesa del gobierno, ¿no? Que el próximo martes se va a conocer el texto definitivo de la reforma laboral. Como dijiste bien en tu apertura, ya el presidente anunció, mejor dicho, su ex vocero, ahora jefe de gabinete, que va a convocar sesiones extraordinarias para tratar este tema. Pero bueno, en este borrador que empezó a circular desde el día de ayer, o mejor dicho ya desde la noche del jueves, incluía varios de los puntos que se venían mencionando, que algunos funcionarios venían un poco deslizando en algunas declaraciones y que también se venían comentando como resultado, si se puede decir así, de las conversaciones en lo que ya se llamó el Consejo de Mayo. Si bien el representante del sindicalismo, que es Gerardo Martínez de la UOCRA, no trataba, o por lo menos tomaba un poquito de distancia de lo que se charlaba allí. Ahí por lo menos ya se sabe que entre los puntos, o alguno de los puntos que quiere tratar el gobierno, es el tema de la modificación de la jornada laboral, permitir una extensión de la jornada laboral de una manera, si querés, sutil, es decir, no está puesto explícitamente que se amplía la jornada, sino que se deja estipulado que mientras se respete la cantidad de horas semanales, las jornadas diarias se pueden reacomodar siempre y cuando haya por lo menos 12 horas de descanso entre el fin de una jornada y el comienzo de la otra. Esto en la práctica te permitiría tener un día con jornadas de más de 12 horas. Jornadas de 12 horas y 12 horas de descanso. Hasta o sea que al final tanto que decían, es mentira, que la jornada de 12 horas, bueno, si se puede tener, es que va a haber jornada de 12 horas. Es que habilita la posibilidad de esas jornadas, porque también va atado a otras cuestiones como son, por ejemplo, la posibilidad del banco de horas, que es una idea que el sector empresarial venía pidiendo hace ya mucho tiempo. Recuerdo que en la reforma laboral que quiso un poquito empezar a conversar Macri, si bien no llegó a presentarla, ya se hablaba del tema banco de horas, que es básicamente dejar de pagar por las horas extras y tomar esas horas que uno trabaja además de su jornada diaria como unas horas a cuenta de que después puede llegar a tomarse otros días. Es decir, si un día uno trabaja 12 horas, puede tener la posibilidad de trabajar otro día 4 horas. Viste que Claro. casi hay un reconocimiento implícito ahí en el proyecto de que la jornada legal, como dice hoy la ley, es de 8 horas, 48 horas semanales, pero en el proyecto lo están llevando a 12, como diciendo, bueno, está bien, va a ser de 12 horas, pero viste ese reconocimiento casi que hacen de manera explícita de que la jornada en la República Argentina siempre fue de 12 horas o más, ¿no? Sí, no, y aparte... ahora negociar eso a través de un banco de horas. El problema con el banco de horas, ¿sabés cuál es? Que, a ver, el empleador te va a decir, bueno, hoy quédate 4 horas más. Pero vos no vas a elegir cuándo te recuperas las 4 horas, ¿no? Porque ese es el problema de todo lo que queda. Ahí está lo que pasa en la realidad, ¿no? Digamos, después cuando uno va a pedir las 4 horas o las 2 horas y demás, y ahí uno empieza la negociación de, no, bueno, pero hoy tenemos mucho trabajo, mañana tenemos más. Entonces después está la discusión de, bueno, cuándo, ya no en la cuestión legal, sino en la cuestión de la vida diaria, la vida práctica, bueno, cuándo te tomás esas horas que tomás, que igualmente en muchos empleos las horas extras son un componente importante del sueldo. Hay muchos trabajadores que hacen horas extras justamente para complementar su salario. Bueno, con esto lo que se haría sería, en teoría, achicar algunas jornadas diarias, porque ya no se pagarían esas horas extras que hoy por hoy forman parte del sueldo, ya sea o al 50% o al 100%, dependiendo obviamente del trabajo y qué día sea que corresponda. Sí. Ahora, vos me hablabas de Gerardo Martínez. ¿Qué posición, a medida que esto avance, qué posición va o crees que va a tomar la CGT? Mira, yo ayer consultaba en la CGT sobre este borrador, qué postura tenían o cómo había caído, y por el momento ellos decían, bueno, hasta ahora es un borrador más de los que viene circulando, no vamos a darle una entidad que no corresponda, es decir,
se toman con cautela y van a esperar a que haya justamente un texto oficial presentado en el Congreso para sentar posición. Ya de por sí hay algunos gremios que están empezando a tomar posturas duras. El 9 justamente, así que el martes, que es precisamente el día que se debería presentar el proyecto, ATE convocó a un paro nacional de estatales. Sí. Ya habían dicho en su momento que iba a ser el día que se presentara la reforma. Ya esta semana confirmaron que va a ser el día 9, con lo cual varios servicios que se prestan en el Estado se van a ver afectados el día después del feriado como parte de la protesta por la reforma laboral, contra la reforma laboral. Y bueno, la CGT está en movimiento, se está analizando a ver qué va a hacer. De semanas atrás hubo una reunión que tuvieron con diputados del por ahora Unión por la Patria, vamos a ver qué nombre adopta en el futuro ese bloque, sí. En donde daban a entender que podía haber una cierta protesta, no sé si puede llegar a un paro general o no, pero digo que podía haber alguna respuesta si finalmente el texto definitivo de la reforma laboral terminaba siendo tan regresivo como se venía charlando, que de hecho así parece que va a ser. Vamos a ver si finalmente eso se confirma. Hay movimientos, digo, la CGT se ha reunido, por ejemplo, esta semana con el ex candidato presidencial del peronismo, con Sergio Massa, donde estuvieron analizando eso. Un poco la postura que le deslizó Massa, según me han contado, es la de, bueno, no ponerse a libro cerrado, sino tratar de negociar. Claro, es que primero que nada hay que saber efectivamente cuál es el texto, eso no cabe duda. Ahora, por un lado, vos me hablabas de toda una flexibilización que tiene que ver con, bueno, cómo podría modificarse la jornada, del tema del banco de horas, que sabemos que va a estar difícil recuperar esas horas trabajadas. Además, uno de los reclamos que más hacen desde el sector empresarial es, bueno, el valor de las indemnizaciones, ¿sí? Y esta cuestión cuasi mágica que plantean algunos de que si no castigamos más el empleo no registrado o mal registrado, va a haber más trabajo registrado, ¿sí? Esto es la misma, ya que van a reformar el Código Penal, es como, para mí es la misma lógica de decir, no castiguemos más el homicidio y vamos a bajar la tasa de homicidios. Es casi igual, ¿sí? Ahora, Mariano, ¿qué es lo que se viene por ahí en materia de esto, de lo que serían las indemnizaciones laborales por despido, por lo que sea? Bueno, se está hablando justamente de fijar una suerte de tope a los montos de indemnizaciones. Sí. Así que eso también va a generar, o sea, lo que busca justamente es esto, ¿no? De reducir el costo de despedir a un trabajador. Y también otra cuestión que afecta mucho a los monotributistas es que reduce bastante la posibilidad de reclamar indemnizaciones por despido para estos casos de trabajadores que son que son trabajadores habituales, digamos, pero están facturándole a su empleador, digamos, pero justamente, digamos, le facturan como una locación de servicio, por más que se demuestre la relación laboral. Habitual. Yo entiendo, sí hay una cuestión, sí, Mario, ahí te dejo. De hecho, hay una cuestión que es que para mí es razonable y que es lo siguiente, ¿no? Nosotros no podemos tratar, cuando se habla de una pyme, sí, es amplio el rango de cantidad de empleados. No es lo mismo, ¿sí? Una pyme que tiene 1, 2, 3 empleados que cuando ya tiene 50, ¿sí? Y me parece que no las podemos tratar a todas de la misma manera o medirlas con la misma vara que una multinacional. Hasta ahí estamos de acuerdo. Es un buen aspecto que vos señalás, pero vos sabés que hoy, desde el punto de vista práctico, para que entienda la gente, hoy la ley de contrato de trabajo no prevé, por ejemplo, hablando de indemnización que hablaba acá Parada, no prevé el tema del fondo de cese. El fondo de cese que solamente se aplica en el régimen de la construcción. Pero el fondo de cese ya existe. Ahora, y nadie lo aplicó, nadie lo utilizó, con la nadie lo quiso. reforma de la ley base se incorporó, pero nunca se hizo aplicación efectiva directamente a distintos convenios. No se lleva a cabo, pero hoy con la nueva reforma que quieren incorporar a través de la Asamblea Extraordinaria, ya van de lleno. Ya el fondo de cese laboral es el mecanismo de pago de reducción de las indemnizaciones laborales. Ya directamente lo quieren ya concretar en la ley de contrato de trabajo para que se haga efectivo para todo el país. Sí, recordemos que el fondo de cese implica, claro, ¿sí? que es una suerte de ahorro forzoso que hacen entre el trabajador y el empleador, ¿sí? Que sería un porcentaje que como
como está habilitado, pero no se aplica, salvo, como decías, en la construcción, ¿te acordás cómo eran los valores en construcción? 8% a cargo del trabajador durante el primer año, sí. Y 8% a cargo del empleador y 12% el primer año, 8% el siguiente año. Y así, a cargo del empleador y una parte a cargo del trabajador. Con eso se indemniza, es decir, no existiría ya la causal del despido. El fondo es ese, siempre es un ahorro forzoso que hacen entre el empleador y el trabajador, que la ley base es lo que habilitaba era a estipularlos, o sea, cada uno los establece según su rubro, con lo cual tenemos el ejemplo de lo que es construcción, pero no se viene aplicando, y además podría ser cualquier porcentaje llegado el caso. Exacto. Entonces, me parece que, bueno, esta es una de las formas también de como para ponerle un tope a las indemnizaciones, más allá de que se viene hablando que no podría superar más de 10 sueldos. Entonces vos tenés una antigüedad de 30 años, estás a punto de jubilarte, te despiden y te pagan 10 sueldos y nos vimos. La verdad que eso iría en contra de lo que dice la Constitución, esto para que la gente entienda. Esto judicializado, Mario, yo creo que no pasa. Cuando se habla de hacer reforma, hay que también mirar la Constitución, porque después, en definitiva, va a ser la justicia. Este gobierno va a terminar, va a venir otro y así sucesivamente. Pero después los casos se van a judicializar y ahí entramos en el otro tema. ¿En cuánto tiempo resuelve los casos la justicia? Como por ejemplo el DNU 70/2023, que todavía sigue ahí durmiendo en la Corte Suprema. Sí. ¿Vos creés, por lo menos se supone desde el gobierno, que esto reduciría la litigiosidad? O sea, tanto que hablan de la industria del juicio, que yo me canso de decirle, ¿no? No cumple nadie y después la culpa la tienen el trabajador y su abogado y hablan de industria del juicio, cuando no cumplen con tener a la gente en blanco, el Estado no controla, etcétera, etcétera. Bueno, justamente eso es la publicidad, o una de las tantas publicidades que en realidad lo que se busca un poco es reducir el costo empresarial del trabajador de todas las maneras, ya sea porque se lo despida más barato o ya sea porque sea más difícil o tenga más, o se le pague menos a un trabajador que haga un determinado juicio laboral. Justamente un poco acá por lo que decía Mario, recordemos, por ejemplo, que cuando se instaló el fondo de cese en la ley bases, sí, ya se había querido instalar en su momento con el DNU 70, se bloqueó en la justicia laboral y luego se metió en la ley base, que fue la primera reforma laboral que hizo este gobierno. Sí. Meses después, Sturzenegger, en un acto con empresarios, le reprochó, les engañó y le dijo: bueno, muchachos, yo les di la herramienta, pero ustedes no la están aplicando. Se lo dijo así, en un tono de reclamo duro, como poniéndose casi, parándose a la derecha incluso de los empresarios. Sí. Con lo cual, digamos, una cosa es lo que se da en la ley y otra cosa después lo que termina ocurriendo en la práctica. Un poco como dicen acá, digamos, la ley se puede aprobar, pero luego seguramente habrá reclamos judiciales, porque acá hay regresión de derechos, acá hay situaciones que habrá que ver la cuestión de los derechos adquiridos, qué pasa con los trabajadores que ya están en el mercado laboral, qué pasa con los nuevos, digamos. Ahí seguramente va a haber cuestiones que se van a discutir y que efectivamente, en caso de que se apruebe, después va a seguir en la justicia el debate. Sí, Daniel, dale. Sí, no, yo quería dar una mirada un poco del lado tal vez empresarial, ¿no? Sí. Porque escuchaba muy atentamente a dos juristas de amplia trayectoria, ¿no? De hecho, aprendiendo un poco de lo que ustedes están mencionando, pero yo tengo el privilegio de sí ser clase empresarial, de tener equipos de trabajo, de pagar sueldos. Y nos pasa eso constantemente, que la gente realmente muchas veces tiene pánico de perder el trabajo porque sabe que con el actual código laboral, con las actuales leyes laborales, sí, el empresario pyme, la microempresa, la mediana, incluso la grande, sí, también le da pánico a contratar porque no sabe qué es lo que hay atrás de eso. Si esto pudiese ser más justo para las dos partes, ¿no? Donde se flexibilice más un cese de actividad y donde otra empresa detecte tal vez el talento de una persona que para alguna organización, para una empresa ya no es indispensable. Pienso que se flexibilizaría mucho más. Mira lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Una persona, por ejemplo, cesa sus actividades, ese mismo día consigue otro trabajo, siempre y cuando sea una persona de bien, no haya robado. Sí, no haya eso está claro. Mira, hay distintas miradas al respecto, porque muchas veces cuando nosotros pensamos en los estados
en el estado de bienestar en general de la población y en una administración de recursos eficientes, muchas veces miramos los países nórdicos, ¿sí? Todos los países escandinavos son, si se quiere, un ejemplo de eficiencia en administración y de pleno empleo. Ahora, son tanto más proteccionistas que nosotros a la hora de cuidar el empleo, sancionar el trabajo. Pero ¿sabés qué es lo que regula esto mucho más que cuánto tenés que pagar de indemnización? Si vos tenés mercado, ¿sí? Nosotros tenemos un problema de mercado interno. Mercado ¿sí? nos sobra. Somos el 8º país más grande del planeta, tenemos casi 48 millones de personas. Lo que pasa, creo que hay un error de encuadre o de enfoque. De hecho, es un sesgo cognitivo que tenemos muchas veces las personas, ¿no? Un truco mental. Acá pensamos que, y producto de lo que estaba escuchando de acá de los letrados, ¿no? Que atentamente los seguía, que lo importante es la carga horaria, cuántas horas más, si son 12 más, si se devuelve. Cuando en verdad deberíamos trabajar por objetivos, por resultados, por pequeños logros, objetivos, planes, metas que nos lleven a resultados concretos, porque en definitiva, ¿qué es el mundo laboral? Un conglomerado de resultados que nos lleven a un fin común. Porque en lo particular, y perdón por ser autorreferente, a mí no me sirve nada si una persona trabaja 100 horas por semana, pero al final del mes no cumplió el objetivo básico. Para mí sería fantástico que un colaborador mío venga 2 o 3 veces por semana a trabajar a la oficina, pero a fin de mes tengamos exactamente lo que pedimos o más. Seguro que sí, bueno, pero también tiene que ver con... Es una mirada distinta, novedosa, diferencial. Está reglamentado eso, trabajo parcializado, trabajo formalizado, trabajo mensualizado. No, y además para todos semanal. los que trabajan en oficinas, también hoy se permite el trabajo mixto y a algunos les da mejores resultados. Mario, yo quiero pensar un minuto, todos estos cambios que se puedan venir. Como bien decía Mariano, son regresivos. Nosotros tenemos el principio de progresividad, digamos, consagrado en varios fallos de la Corte Suprema, ¿sí? Con lo cual, todo esto, si se judicializa, yo no le veo otro destino más que inconstitucionalidad e invalidez. Mira, para que se entienda, todos los gobiernos normalmente necesitan una reforma. No digo que no sea mala. Está bueno, tiene un aspecto muy bueno de esta reforma, porque hay que, modernizarse, por ejemplo, en materia de teletrabajo, ¿sí? O en materia de cobro de salario a través de una moneda extranjera, como bien decían algunos de los entrevistados, que eso ya existe, ya los trabajadores, por ejemplo, de plataforma, perciben su salario en dólares. Sí. Como, instrumentada de distintas formas, pero... El tema es cuántos dólares perciben, pero perciben en dólares. Claro, pero eso no es la mayoría de la población, son, digamos, unos pocos trabajadores, hablando desde el punto de vista cuantitativo. Pero a ver, ¿qué pasaría con la reforma si se aprobase? Y mira, va a pasar como pasó siempre. Los primeros meses se irá viendo qué es lo que va pasando con el tema del empleo, si crece, si no crece, si hay más puestos de trabajo, si se mejora la productividad. Pero el tema está en que si se vulnera derechos, no porque lo diga yo, ni porque lo digan leyes, sino porque ya está establecido en la Constitución Nacional de que hay determinados parámetros que no se pueden superar o que no se pueden vulnerar o violar. Por ejemplo, el trabajo digno, la remuneración integral, paga y oportuna, el respeto por la jornada legal. Entonces, eso va a ser materia judicial seguramente. Si te vas a un fondo de cese, hoy que no está en la ley, pero ponele que lo apruebe, el fondo de cese laboral, por ejemplo, que eso implica, desde mi punto de vista jurídico, una regresión en la percepción, en el cobro de la indemnización. Cortito, un trabajador, si hoy estaría por ley de contrato de trabajo trabajando 6 meses y lo despiden, y el salario es de 1 millón de pesos, ese trabajo cobra 1 millón de pesos. Si estuviese por un fondo de cese laboral, ese trabajador por un aporte del 8% o del 12%, vamos a ponerlo más concretamente, del 10%, estaría cobrando de un salario de 1 millón de pesos por fondo de cese, el 10% por cada mes, es decir, 600.000 pesos. Entonces vos tenés un trabajador que es despedido a través del sistema del fondo de cese laboral, que va a recibir a los 6 meses y un día 600.000 pesos por el fondo de cese. Y por la ley contrato de trabajo actual, 1 millón de pesos. Eso implica una regresión, un retroceso desde el punto de vista constitucional. Con lo cual, eso amerita que eventualmente la justicia no mire para el costado, simplemente agarre la Constitución y diga, esta reforma, hipotéticamente hablando,
no sería constitucional. Mariano, te hago la última. ¿Pensás que hay algún sector, o se ha hablado de que haya algún sector que vaya a verse más afectado por ahí por esta reforma? ¿O, digamos, afectaría a todos los trabajadores por igual? A ver, hay trabajadores obviamente que están dentro de sus convenios o de sus regímenes especiales que quizás todavía podrían no estar tan afectados por esto, pero bueno, es algo que obviamente a todos aquellos trabajadores en relación de dependencia los va a afectar porque les cambia la manera incluso también de cómo se pueden tomar las vacaciones, de cómo va a ser la jornada de trabajo, como ya dijimos, la cuestión de la indemnización si llegaran a ser despedidos. Recordemos también que ya hubo una primera baja, si querés, de el costo del despido cuando en la ley bases del año pasado se amplió el periodo de prueba. Es decir, una persona que trabajaba 5 meses antes y era despedido tenía que tener justamente una indemnización, aunque sea mínima, porque obviamente no es un plazo de trabajo muy largo, pero hoy ya la gran mayoría de personas que trabajan 5 o 6 meses y son echadas por su empleador, hoy no recibirían ningún tipo de paga más allá de la remuneración por el mes que le corresponde. Pero bueno, eso es algo que va a afectar seguramente a todos los trabajadores, afecta también incluso, como ya dijimos, a los monotributistas, a aquellos que son que están en un estado de mayor precariedad, es decir, que son relaciones laborales encubiertas. Sí. Así que es algo que seguramente va a afectar a mucha gente. Bien. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. No sé si te quedó alguna otra cosa ahí. No, bueno, y lo último solamente también para recordar, que también es algo que seguramente va a estar en el texto definitivo, es un poco algo que también mencionaban en el informe, esto de cómo se van a pagar los salarios. El gobierno un poco lo vendió con esto de, bueno, si te quieren pagar en dólares, te van a poder pagar en dólares. En realidad el texto un poco que viene circulando habla de otras formas de pago, que es un poco la vuelta de... El famoso pago en especie. En el caso de los tickets de almuerzo. Tickets de almuerzo y demás, que podrían llegar a volver. Y también, ojo, que algún empleador que sea productor de algo podría pagarte en parte con mercadería. Esa es la otra cuestión y vos tenés que después salir a vender las cosas para cobrar tu sueldo. Bueno, en fin, esperemos que no suceda por lo menos de esa manera. Vamos a cambiar un poquito porque Mario se quedó entusiasmado. Entraron, como les decía, varias consultas después de la columna que hizo respecto a, bueno, el derecho de los usuarios cuando los bancos se abusan de su posición dominante. Y en este caso, ¿qué es lo que sucedió? Algo que nos pasa muchas veces a todos cuando miramos el resumen y mirás y decís, yo esto no me acuerdo de haberlo gastado. Entonces reclamás en el banco, decís, este gasto no lo hice. Muchas veces revisan esos gastos, las cosas se traspapelan, incluso hoy en día, a pesar de todo el grado de informatización que existe. Y a veces también, bueno, existen los robos de datos y demás. En este caso el usuario había hecho algo que muchas veces el error del consumidor es decir, uy, por esta plata no voy a reclamar. Tenía un consumo de 40.000 pesos. ¿Qué no hizo? ¿Sí? Le llegó en el resumen, pero no lo hizo. Reclamó, el banco no le hizo lugar al reclamo, fue a la justicia y se ganó unos cuantos pesos, ¿no, Mario? Porque después vinieron los daños y perjuicios detrás de eso. Así es, así es. Muy bien, veamos el informe y nos vamos al gol con Mario. ¿Alguna vez te llegó algún consumo en la tarjeta que vos no hiciste? Sí. ¿Y cómo lo resolviste? Llamé al banco, desconocí y les comenté del consumo, hice el descargo correspondiente. Hicieron una investigación y bueno, lo cancelaron porque no era un consumo mío. A mí personalmente no, pero conozco millones de personas que sí y las atiendo día a día. Llamé un montón de veces, pero nunca me hicieron caso de eso. Siguió la deuda. ¿Sabías que tenés 30 días para impugnar o rechazar cualquier consumo que no hayas hecho? Sí, eso lo tenía claro. Mira, la verdad que no sabía que había 30 días. Apenas llegó, hago el reclamo. Sí, tengo una tarjeta que es corporativa del trabajo y ha pasado que han visto un gasto que no era
producido por mí. Tenés un botón de arrepentimiento, ¿sí? Se supone que todos los productos lo deberían tener. Si el banco no te muestra un cupón o un comprobante del supuesto gasto que vos hiciste, ¿crees que vos debes asumir esa responsabilidad? No. Si está en el resumen de la tarjeta, lo puedo pelear. Si no aparece, no sé. Y mira, ahí es medio una situación en donde no te puedes mover mucho porque al fin y al cabo el que te hace el reintegro es el banco. Entonces, si ellos no quieren hacerte el reintegro, está medio en el horno. ¿Y consideras que las administradoras deben responder cuando el sistema de control falla? Y sí. Tendría que existir un lugar físico donde él podría quejarse. Sí, tienen que responder. O sea, si yo hago un reclamo, sí. No un lugar siempre virtual que te atiende una máquina o te mandan un mail. Se esconden atrás, no tienen oficinas, no están. Alguien puede acceder a mi tarjeta de crédito, duplicarla y hacer un gasto que yo no hice. Así que alguien se tendría que hacer responsable. Entiendo que haga una investigación a ver si es un reclamo legal o no, pero deben responder, por supuesto. Paga. Sí. Mario, te digo una cosa, de verdad, más te vale que empieces a usar un chalequito como el señor presidente, porque en cualquier momento te van a venir a buscar. Vos ahí con los bancos, las aseguradoras y demás, te van a venir a buscar, Mario. Bueno, esto es lo que le pasó al señor Roger, un ciudadano de acá de la ciudad de Buenos Aires que reclamó por un consumo que no había efectuado. Sí. Esta es la realidad. ¿Qué hizo Roger? Fue a la justicia. A ver, el caso es así, mira. Roger hizo lo que muchos no hacen, a veces por desidia. 40.000 pesos, Roger dijo, voy a la justicia. Exactamente, así hacía 1.000 pesos, lo que sea, pero esto es ley. Ley de tarjeta de crédito, donde vos tenés que desconocer. No lo dejes pasar. 38.843,32. Bien, entonces él lo que hizo directamente es reclamó ante la entidad bancaria y reclamó ante la administradora de la tarjeta, ¿no? Y no le dieron respuesta, no solamente no le dieron respuesta, sino le dijeron, mire señor, esto está registrado y es lo que tiene que pagar. Bueno, eso no basta. A veces la gente dice, bueno, ¿para qué decir? Bueno, Roger fue a la justicia de consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde obtuvo un resarcimiento. ¿Por qué? Porque el banco no pudo exhibir el cupón de pago, no pudo mostrar la prueba documentada de ese consumo. Es lo que habitualmente pasa, la gente se cansa, dice, ¿por qué? ¿Para qué voy a reclamar? Pero bueno, hay que hacerlo porque la ley es clarista, sin prueba que esté documentada de esa deuda, bueno, no se te puede cobrar así nomás porque quiera, ¿no? Si vamos a la siguiente placa, vamos a ver lo importante de que hay que impugnar y cuál es el plazo que tiene el ciudadano o vos que me estás mirando para poder reclamar en tiempo y forma algunos consumos que se te debitan de la tarjeta y que vos lo desconocés, por supuesto, ¿no? Porque si realmente lo hiciste, hay que pagar, claro. A ver, estos son los derechos seguro, del usuario. ojo, no traten de, pequeña aclaración, si el consumo lo hicieron efectivamente, no traten de hacerse los piolas porque es una tentativa de estafa, ¿eh? Guarda. Guarda que estamos hablando de impugnar las cosas cuando de verdad no pasaron. No las hicimos. Insisto, hay mucho robo de datos, le pasa a todo el mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Para los bancos es más barato perjudicar al consumidor que reforzar sus medidas de seguridad para que no suceda. Esta es la realidad, ¿sí? Dale, Mario, sí. Bien, dos derechos constitucionales fundamentales del consumidor y también de la entidad bancaria. No digo que no tenga derechos, justamente, pero acá está, mira, derecho a la información clara, ¿sí? Verificable y el derecho a reclamar. Acá el consumidor tiene 30 días para reclamar cuando cuestiona o desconoce algún tipo de consumo. Y la entidad emisora, en este caso la entidad bancaria, tiene la obligación de dar la información completa, clara y verificable. ¿Esto qué quiere decir? Si vos te acercás al banco porque querés desconocer un consumo, tenés el derecho de que te exhiban esa información y los datos de esa operación, digamos, de la tarjeta de crédito o de débito para que puedas decir, bueno, a ver, efectivamente quiero ver qué es lo que pasó con respecto a este consumo, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque la ley de consumo, en este caso la 24240, lo que dice, y esto es para todo el país, no es solamente para la Ciudad de Buenos Aires, es que siempre que haya duda, va a estar la duda a favor del consumidor. Es decir, el consumidor no puede tener un registro informático de todas las operaciones que realiza durante todo, digamos, el periodo de la contratación del servicio. Esa información que es, digamos, confidencial la tiene el proveedor del servicio
en este caso la entidad bancaria o la administradora de la tarjeta, ¿sí? Sí. Bien, ¿qué resolvió la justicia en este caso de Roger? El gasto no se acreditó. Se pudo comprobar en la justicia a través de distintos peritajes e informes de que efectivamente no existió este gasto que se le había acusado a Roger del consumo de los famosos 38.000 pesos, ¿sí? Es decir, faltó la prueba fundamental. El juez le pidió acá a la entidad bancaria que incorpore ese dato específico, esa información específica, ese consumo específico, pero los abogados de la entidad bancaria ni tampoco de la administradora aportaron esa información, ¿sí? Y obviamente se hizo acreedor de una indemnización, ¿sí? Más allá de que fueron 38.000 pesos, yo no le puedo decir los datos ahora, pero se recibe una importante indemnización este señor, porque claro, justamente... Tirá un numerito ahí, Mario, ¿cuánto le sacó? El daño moral es importante. Vos fijate que te llaman por teléfono, tenés que ir a un abogado, tenés que ir a distintas entrevistas, reclamos, pedir permiso al trabajo, etcétera, etcétera. Y la clave del caso es esto, es un término técnico, es la responsabilidad solidaria. Acá lo que se discutió es quién responde, el banco, la administradora de la tarjeta o el señor Roger. ¿Quién responde? Bueno, acá la justicia es la responsabilidad solidaria tanto del banco, que fue el que le emitió la tarjeta, como de la administradora. ¿Por qué? Porque entre ellos hay una relación comercial y no pueden estar ajenos a lo que le pase al consumidor, en este caso a Roger, o a usted que nos está mirando, si el día de mañana tiene que reclamar. Entonces eso implica la responsabilidad solidaria. Es decir, que Roger, en este caso concreto, el juez le dio la razón. Usted le puede reclamar tanto a la administradora como a la entidad bancaria. ¿Sí? Muy bien. Casos clave, digamos, cuestiones que tengan que ver con la prevención. Obviamente, si vos no estás mirando, siempre ten en cuenta que exigir el comprobante. Si vos hay algo que vos desconocés, decís, bueno, esto no lo hice, acercate a la entidad bancaria y decís, mirá, tengo este consumo que yo no lo hice, necesito que me exhiban los comprobantes, tanto físico como electrónico, para ver qué es lo que pasó, ¿sí? Claro. La clave. Sí, muchas veces la gente lo que hace es por home banking, hace el reclamo dentro de este plazo de 30 días. Y otros lo dejan pasar. Atento con esto, no deje pasar estos 30 días. ¿Por qué? Porque no lo digo yo, lo dice la ley. Si usted deja pasar los 30 días, lo que dice la ley es que se presume que usted consintió, es decir, que ese consumo efectivamente existió. Por ahí no existió, pero usted tiene que reclamar, entonces no deje pasar esos 30 días. ¿Sí? Y obviamente no firmar sin asesoramiento, porque usted cuando seguramente firma algún tipo de acuerdos, está haciendo un reconocimiento de la deuda. Supóngase que hay un consumo que usted no realizó y de repente no se acuerda, está en duda, pero igual firma, se acerca a la entidad o a una empresa tercerizada que el banco realiza para las cobranzas y lo firma. Esto implica que estaría asumiendo la responsabilidad de esa deuda, así que no firme directamente si no tiene un asesoramiento jurídico o acérquese a una entidad de defensa del consumidor para que le puedan resolver este tema del supuesto acuerdo, ¿sí? Y guardar, por supuesto, todos los resúmenes y reclamos, ya sea correo electrónico, por teléfono, todo se registra y eso le va a servir como para que el día de mañana pueda obtener una respuesta contundente, como le pasó acá al señor Roger, que recibió una indemnización muy importante porque pudo comprobarse que no efectuó el consumo de tarjeta por el cual se le estaba atribuyendo la responsabilidad. Muy bien. Mario, tenemos ahí un par de consultas. Les recuerdo siempre que pueden mandarnos sus consultas y por ahí si quieren que tratemos algún tema, nos lo mandan por Instagram a @la.letrachica. Mirá, de Santa Fe. Respondemos. A ver, soy de Santa Fe. Contacté al banco para arreglar la tarjeta de crédito y se negó a dar la solución. Me dice que no se puede refinanciar la tarjeta y se cobran todo del débito automático y no me dejan nada del sueldo. ¿Qué debo hacer? Claro, este debe tener una cuenta sueldo con una tarjeta de crédito asociada a la cuenta sueldo. Lo primero, lo básico es que vos tenés el plazo de 30 días para decir desconozco el consumo. Y con eso ya, si tenés un registro, obviamente si lo haces por teléfono te va a un número de reclamo o si lo haces por correo electrónico. Sí, pero este viene por la de la semana pasada, ¿te acordás que hiciste por las deudas? Exactamente, 30 días. Si está dentro de ese plazo, todo esto, lo que dice acá abajo,
no tiene por qué perjudicarte, no se te puede descontar, se te frena y se te arma un procedimiento de verificación. Es un procedimiento administrativo que lleva adelante la entidad bancaria o la administradora de la tarjeta, ¿sí? Entonces, no podrían descontarte, como decía acá, de el débito automático, ni del salario, ni de nada. ¿Por qué? Porque si haces el reclamo dentro de los 30 días estaría bien. Ahora, si se te venció el plazo, bueno, ahí sí ya tenemos que decir que entras al reconocimiento de la deuda y sí, tenés derecho a que te puedan refinanciar la tarjeta. Sí, y de todos modos, no sé cuánto es lo que le están descontando del sueldo, pero no le pueden descontar la totalidad del sueldo. Me parece que en este caso vas a tener que judicializar el tema. No se te puede descontar todo el salario. Por ley está prohibido que se descuente más allá del 20, el 30%. Va a claro, sobre todo si, yo por lo que entiendo, esta es una cuenta sueldo. Sí, entonces sí. No le pueden descontar más allá del 30%. Vamos a la que sigue. Soy Marta, necesito asesoramiento de un gasto en dólares en tarjeta de crédito que yo no efectué, reclamo y desconocen el monto y al mes siguiente vuelve a aparecer. Lo mismo que lo que le pasó a Roger acá en la ciudad de Buenos Aires. Es el mismo caso, ¿sí? 30 días para reclamar y ahí se te genera un expediente administrativo en la entidad bancaria donde ellos no pueden descontarte nada. Y si te vuelve a generar el mes siguiente, otra vez tenés que generar un reclamo administrativo por otro débito que vos estás desconociendo. Repito, siempre y cuando lo hagas dentro de los 30 días. Si lo haces con posterioridad, se presume que esa deuda es cierta. Y me parece que también está en una situación en la que por ahí por una vía administrativa no vas a conseguir una solución, va a tener que ir por lo menos, no sé de dónde será, si está en la ciudad de Buenos Aires, puede empezar por pedir una mediación en defensa del consumidor. Exactamente, una vez que usted agote, la ley lo que te pide es que agote la parte administrativa ante la entidad bancaria. Una vez que agote, que se vence el plazo al banco, no te responda o te responde, pero mantiene su postura de que existió la deuda, bueno, el paso siguiente, defensa del consumidor. Te asesora con un letrado, ¿sí? O vas a una asociación de defensa del consumidor. ¿Para qué? Para que te pida una mediación o lo que se llama conciliación y, bueno, justamente se presente la entidad para dar respuesta para evitar la judicialización, que sería el próximo paso. Claro, además, por lo que me parece, esto es como algún débito automático que se le está haciendo en tarjeta, entonces sí o sí hay que ahí cortar por lo sano. Ahora vamos a ir a un breve corte y cuando volvemos nos metemos de lleno en la reforma del Código Penal. La estructura de este nuevo Código Penal. En primer lugar, dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos por el Código. Los más favorecidos eran los delincuentes, los violadores y los asesinos. Y a partir de ahora, los favorecidos van a ser la sociedad en su conjunto y las víctimas. El otro objetivo fundamental es el proceso de hacer que la justicia llegue a tiempo, que las condenas no las sienta la sociedad como insuficientes, que haya cumplimiento efectivo de las penas y no que nos encontremos a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían de estar presos y vuelven a delinquir. Daniel Adler es especialista en materia de seguridad. Daniel, ¿se va a terminar la puerta giratoria con el nuevo Código Penal? Definitivamente, Juan Pablo, es absolutamente necesario, repito, absolutamente necesario la reforma del Código Penal, el cual fue elaborado, el cual fue hecho para un mundo criminal del año 1921. Y recordemos que la criminalidad, la delincuencia, muta constantemente cambia y no tiene ni siquiera el factor tiempo, el factor burocracia que tienen los estados. Es decir, deciden algo y lo hacen. Por eso es absolutamente necesario que se apruebe este nuevo Código Penal, el cual viene siendo emparchado, ¿no? A raíz de, con todos los gobiernos, los últimos gobiernos, vienen teniendo incluso doctrinas como la zafaronista, lo cual ha sido, y hasta hoy sigue siendo terrible para la sociedad, para la gente de bien.
de alguna forma, los gobiernos anteriores se olvidaron que el objetivo de la justicia y de la seguridad es proteger a la víctima y castigar al culpable, y no al revés. Sí. Ahora, también se incorporan, bueno, delitos vinculados a todos los que son delitos informáticos. Eso, me parece que eso es algo que todos vamos a celebrar, sobre todo lo que tiene que ver con sextorsión, grooming, etcétera. Que también se podían hacer como incorporación, como se viene haciendo hasta ahora. Me parece que, de todos modos, es una buena medida, justamente, como decías, desde el código original ya han pasado más de 100 años. 104 años. Me parece que es una buena medida, de la misma manera que en el 2015 tuvimos el nuevo Código Civil y Comercial. Está bien hacer un nuevo ordenamiento jurídico. Una de las cuestiones que también se promete es la imprescriptibilidad para los delitos más graves. Ahora, eso está como medio de los pelos con algunos tratados internacionales. Bueno, tratados internacionales. Yo pienso que cada país soberano tiene que velar por el homeland, por la seguridad interior. Que si algún tratado internacional o alguna... ¿cómo decirlo?, institución como la ONU o demás quieren introducirse en los derechos de la gente de bien, que piensen, que sepan, que recuerden que los derechos humanos de la gente de bien son más importantes que los de la gente, que el de los criminales. No somos todos los seres humanos iguales. Hay gente que sale a delinquir, sale a matar. Hay psicópatas, maniáticos, perversos, gente que su sistema de vida es eso, primero asesinar para después robar. Y ya vemos otros, muchos otros, la gran mayoría de personas de bien, que salimos a la calle para tener un país más productivo, para tener un presente mejor, un futuro más esperanzador. Y definitivamente es lo que tenemos que cuidar. Eso tal vez me lleva a una pregunta, ¿no? Una pregunta, ¿cuál es el activo más valioso? ¿Cuál es el activo más importante que tiene un país? Y ese activo es la gente. Entonces, si no le garantizamos el derecho a la vida y a su vez la libertad, porque recordemos que no hay libertad sin seguridad, y gran parte de la seguridad también es tener políticas firmes y políticas incluso ideológicas, te diría. Porque hoy, en la Argentina de hoy, y te lo puedo decir más precisamente en la provincia de Buenos Aires, hay un componente ideológico en contra de la seguridad y a favor de la criminalidad. Una provincia donde hay 12 tipos de excarcelación distinta, donde los reos, escucha, esto es terrible, pero con te eso lo redondeo, porque el 78% tiene una línea celular, 3 de cada 4. 47.000 reos con un teléfono celular y el 65%... Eso lo tenés lo mismo. ¿En dónde? En una cárcel, digamos, provincial, que en las federales. No. Solamente en la provincia de Buenos Aires hay celulares. ¿Por qué? Por disposición del gobernador de Kicillof. Daniel. ¿En la pandemia? No es cierto. Eso sucedió en la pandemia y tienen celulares todos, en todas las cárceles. Por eso, a mí lo que no me gusta es... No coincido. Aparte hay inhibidores en otras cárceles, por más que haya algún celular... Una cosa es lo que se ha hecho por ahí con los digamos, principales cabecillas de las bandas criminales de Rosario, ahí sí. Pero después hay cárceles federales donde hay celulares y se manejan perfectamente. ¿Sí? Entonces... Decime cuál tiene ¿dónde hay un celular que no sea en la provincia de Buenos Aires? Porque si lo hay, realmente hay que entrar a erradicar ese problema inmediatamente. Las cárceles están teniendo inhibidores de celulares por si acaso se llega a meter un celular. Excepto sea que lo hagan. En las penitenciarías de la provincia de Buenos Aires. Pero no, es para hablar realmente con exactitud, porque si no va a parecer que todas las cárceles de toda la República Argentina tienen celulares. Y ese tema no es un problema técnico, es un problema ideológico, es decisión política de elevar la criminalidad. Que si vamos a hablar de que, bueno, por ejemplo, se termina la puerta giratoria y demás, tenemos las cárceles superpobladas, ¿dónde los metemos? Cárceles privadas. Personalmente quiero tener las primeras 3 cárceles privadas. No solamente es un buen negocio, es un buen plan de reinserción social. Hoy, por ejemplo, fíjate esto, lo que está pasando. Tenemos un montón de patrulleros
parados. ¿Por qué? Porque no hay dinero para los mecánicos que los reparen. Sí, ni para combustible a veces. ¿Por qué no hacer que los reos, en vez de que estén 23 horas y media de vagos en la cama y media hora dando vueltas, sean quienes hagan la parte de reparación de patrulleros, que puedan confeccionar los uniformes de la policía, del ejército, hacer los guardapolvos de los chicos y tener un pago que cada día de trabajo sean 2 días de condena menos? La cárcel privada, aparte de autogestionarse y autofinanciarse, impide que vos, yo, los amigos acá presentes, los televidentes que están del otro lado, paguemos todos los meses 2.100.000 pesos cada reo. Nos cuesta 2.100.000 pesos. Los tipos tienen 4 comidas. En muchos casos están mejor que muchos de los trabajadores que están afuera. Cárceles privadas, leyes nuevas de eficaz cumplimiento. De todos modos, para hacer una cárcel privada tenés que legislar para habilitarlo. Sí, claro, ¿qué problema hay? Después, bueno, pero las leyes no son mágicas, ¿sí? O Y sea, después queda la reglamentación de cada provincia, que es otro tema. Por eso es un poco complejo esta situación de que las cárceles sean privadas, porque justamente es una potestad que tiene el Estado. Me parece que es una buena opción. Lo que pasa sí, es que... no sé si es la Muchachos, solución. Es una opción para pensarla y para Gracias por reconocérmelo. Yo solo los invito a retrotraernos un poco a una persona muy inteligente, a Einstein, que decía, ¿cuál es la definición de locura? ¿Cuál es? Hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados distintos. Si nosotros seguimos pensando igual que en el año 1921, perdón, si seguimos con esa temática, si seguimos con esa visión, con esa falta de creatividad, de picardía, de astucia, creo que vamos a tener los mismos resultados. Y los resultados que estamos teniendo desde hasta el año 2023 fueron bastante malos. Entonces, los invito a soñar un poco más, a vibrar más alto y a decir... Se puede, somos argentinos, nos merecemos un presente mejor y que de acá a 10 años seamos el país más seguro todavía que El Salvador, más seguro de Sur, Centroamérica y el Caribe, pero para lo cual hay que tomar decisiones técnicas, tácticas, políticas y también de inclusión comercial, porque yo estoy convencido, Juan Pablo, que un país tiene que tener dos manos. Una mano que brinde seguridad y libertad, la mano fuerte, la mano firme. Muy bien. Pero la otra mano que brinde oportunidades. Daniel, muchísimas gracias. Ahora nos tenemos que ir. Nos vemos la semana que viene para que sigan conociendo sus derechos acá en La Letra Chica. Acuérdense, ante la duda, consulten a un abogado, hagan consultas preventivas, así evitamos los juicios. Y ahora se quedan en modo finde con Valentina Cerati.